Bienvenida Cecilia Romero a Reflexiones ESI. María Cecilia Romero es profesora y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es doctoranda por la misma universidad y se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Gramática Cognitiva de la UBA. Ejerce como profesora de prácticas de lenguaje en el nivel medio y en el nivel superior. Sus intereses de investigación se centran en las prácticas de escritura en la escuela secundaria y en la enseñanza de la lengua desde una perspectiva de género. Bienvenida María Cecilia a Reflexiones ESI. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias por la invitación al espacio. Así que bueno, aquí estamos. Una de las primeras preguntas, y por las que estás acá, justamente es esto de Sí. género que estabas trabajando, es ¿qué es el lenguaje inclusivo? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vivimos al lenguaje inclusivo? Hay mucha resistencia Bueno, también. sí, sí. El lenguaje inclusivo es un término que se adoptó a partir del 2012, 13, 14, 15 con más fuerza en nuestro país. Ya, digamos, se fue creando afuera también el término, y tiene que ver con el lenguaje que adoptan usuarios, hablantes de una lengua con un determinado fin, ¿no? Este fin en realidad claramente tiene un posicionamiento ideológico, porque bueno, tiene un fin, ese fin tiene que ver con un poco despertar determinadas identidades, ¿sí? Identidades que refieren al género y de alguna manera justamente hacerse ver. Entonces, para lograr ese objetivo, los hablantes utilizan, ¿no?, determinadas variaciones de la lengua, variaciones, y ahí es donde entran las tensiones, ¿no? Porque esas variaciones también entran en tensiones respecto de otras cuestiones de la lengua que tiene que ver con la normativa, con lo que, digamos, con lo válido, lo no válido, qué sería lo válido y qué no. Pero básicamente es eso el lenguaje inclusivo, ¿no? Es un término que puede agrupar grandes cuestiones dentro de los usos del lenguaje. Me quedé pensando en algo que siempre repetimos en varias de las reflexiones, fue lo que no se nombra no existe, y me quedé pensando en esto que decías Totalmente, de la necesidad, ¿no? totalmente. Sí, 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 porque tiene que ver con esto, justamente, con esta necesidad de identificarse, de hacerse ver, de mostrarse. em, y esto que trabajamos en la escuela también, en las instituciones, esto, ¿no? De buscar, de tener una identidad, ¿no? De descubrirse. Y sí, el lenguaje inclusivo tiene que ver con eso. Por eso que en un primer momento tenía que ver mucho con cómo se nombraban, ¿no?, a las personas, a los hablantes, cómo se los nombra y por qué. Y después, y además también tiene que ver con estos hablantes parten de alguna manera de determinados movimientos, ¿no? En un primer momento, los movimientos feministas fueron los que de alguna manera trajeron la voz, esta voz con un intento de hacerse escuchar, de hacerse ver, y después claramente siguieron otros movimientos que tienen que ver con los movimientos, ¿no?, sexodisidentes, LGTB, LGTBI+, es decir, siempre con esta misma búsqueda de ser representados y ser nombrados, con esto claramente que vos decís, ¿no? Lo que no se nombra no existe. En el lenguaje tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y de ahí también el poder del lenguaje y el poder de la lengua, ¿no? Que tiene que ver con esto de ser nombrado. Entonces, sí, sí, fue muy importante y es muy importante reconocer cómo estos movimientos dieron lugar a estas formas de poder nombrarse de alguna manera, ¿no? Tiene que también pensarse desde la identidad, y me quedaba pensando en la siguiente pregunta que Sí. te quería hacer, esto es, ¿cómo podemos trabajar con y desde el lenguaje inclusivo la ESI, ¿no? Bueno, vos sabés que es algo que también estoy explorando hace un tiempito, hace un par de años. Primero hice una primera exploración en el 2017, ¿no? Yo te puedo decir cómo en relación a algunas experiencias, porque creo que también el hecho de compartir experiencias es como no sé si hay alguna receta, pero sí creo que hay
hay ideas y experiencias que se pueden compartir y se pueden replicar, mejorar o cambiar. Yo cuando empecé a trabajar con lenguaje inclusivo, en realidad empecé a trabajar en lenguaje inclusivo por algunas consultas que tuve en la escuela secundaria. Entonces, y algunos chistes que se hacían los estudiantes, ¿no? Cuando empezó el uso de la E, entonces, ¿no? Que decían alumnes, bueno, y empezaron así quizás en forma graciosa a hablar y en un momento salió el tema, quizás de una manera un poco más seria, y bueno, y a partir de ese tema que salió, hicimos una primera propuesta que fue las primeras experiencias que tuve de exploración, buscar con los estudiantes de la escuela secundaria justamente en dónde se usaba y por qué se usaba, ¿no? De esta manera ellos fueron entendiendo un poco cómo la lengua tiene usos particulares y motivados totalmente, ¿no? Que tienen una función social y hay motivaciones que son mucho más fuertes. En este caso, la motivación respecto del género es algo muy fuerte. Y además, los adolescentes están motivados porque también tiene que ver justamente con una de sus cuestiones durante ese transcurrir de la adolescencia. Y bueno, entonces hicimos una búsqueda, empezamos a explorar y ahí salieron los espacios, buscaron los espacios en donde están, el por qué. Entonces aprendieron un poco qué significa la normativa, qué significan determinadas instituciones, por qué había hablantes que estaban a favor, por qué hablantes en contra. Y esto fue como también es como una oportunidad para mí, para trabajar este tipo de reflexiones en el aula de respecto de los usos del lenguaje, porque fue la oportunidad para poder revisar en forma bien concreta qué es la lengua, qué son las variaciones, em, digamos, quiénes son los que intervienen. También el hecho justamente de que los estudiantes puedan ver a partir de esos usos este, el poder del lenguaje. Bueno, y además después vimos otras cuestiones que jamás los hubiésemos visto, que tiene que ver con cuestiones hasta de gramática, que tienen que ver con, por ejemplo, los usos de la arroba, la X o la E, de alguna manera están solapando, están cambiando un sistema que tiene que ver con el sistema morfológico del español. Entonces, vimos lo que siempre vemos, quizás en modo automático, pero en modo real, que son problemas de la lengua, de la gramática, que es un morfema, que es un sufijo flexivo, esas cosas que antes por ahí lo veían y lo veían como una cosa lejana, 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 ¿no? Entendieron lo importante de esos términos, lo importante del funcionamiento de la lengua, cómo estaba conformada la estructura y demás. Pero fue primero a partir justamente del interés de los estudiantes, de preguntas que surgieron, primero en forma chistosa y después ya sí, un poco más serias. Entonces me parece que ahí es una ventana importante para trabajar. Para trabajar no solamente lo que tiene que ver con la ESI, sino justamente cómo se construye, ¿no? La ESI en la lengua, ¿no? Entonces me pareció como súper importante. Me quedé pensando en algo y era en dos cosas me dejaste pensando, ¿no? Esto de que Sí. la lengua está en constante movimiento y justamente Ujú. es lo que nos posibilita crear todo el tiempo nuevas, no identidades, sino maneras de nombrar a aquello que antes Sí, no existía, porque se van sí. generando nuevas situaciones, nuevos vínculos también, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que estaba bueno eso también traerlo, como vos decís, ¿no? A partir del interés de los estudiantes. Y otra de las cosas que me quedé pensando en esto, que parte de los estudiantes, que muchas veces como docentes nos cuesta llegar a los estudiantes y esto nació desde ellos, que también está bueno Ujú. pensarlo desde ese lado. Seguramente en estas experiencias se te presentaron algunos obstáculos, algunas dificultades. ¿Qué, qué es lo que si bien vos decís lo que te llevó a hacer esta experiencia, estas observaciones, bueno, ¿cuáles fueron esos desafíos que se te presentaron a la hora de abordar el lenguaje inclusivo? Mira, el primer desafío yo soy docente de práctica del lenguaje, así que el primer desafío fue cómo abordar algunas contradicciones que tienen que ver con la didáctica misma y el conocimiento mismo, o sea, el conocimiento de la lengua, porque ahí hay una disputa teórica, ¿no?
respecto de, digamos, de qué lengua enseñamos. Así, hay una pregunta teórica que siempre surgió, que tiene que ver con qué lengua enseñamos en la escuela, ¿no? La lengua estándar, lo correcto, lo normativo, ¿qué es lo correcto, lo normativo, la lengua estándar? ¿Qué español enseñamos? ¿No? Que tiene que ver un poco. Entonces, digamos, primero tratar de ver cómo iba, primero prepararme en términos conceptuales respecto de eso. Y después, ese es el primer paso, ¿no? Hacerme yo esta pregunta. Bueno, pero acá, ¿qué estoy enseñando? ¿Cómo lo voy a enseñar? Eso en términos teóricos. Y después eso digamos, en términos de transposición didáctica se ve reflejado en el aula, ¿no? Entonces, uno tiene que estar como, de alguna manera, tomar una posición o partido respecto de cómo va a abordar la variación, ¿no? Y cómo va a abordar la normativa. O sea, eso es fuertemente, es como la primera encrucijada que se encuentran los profesores de práctica del lenguaje o de literatura, ¿no? Y bueno, y después, una vez que resolvemos esa encrucijada, en mi caso tiene que ver con que nosotros en la escuela enseñamos una lengua que es estándar y que enseñamos variaciones, porque nosotros ya vemos variaciones desde el momento en que vemos las primeras unidades de variación y registro de la lengua, cuando, por ejemplo, desde otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, bueno, cómo hablan dentro de toda la Argentina, cómo habla el norte, el sur, el centro, es decir, donde ya hay variedades dialectales, ¿no? Y la Entonces, partiendo tonada. de esa misma base, claro, entonces partiendo de esa misma base, ese fue como el primer desafío. Bueno, y ahora respecto del género, ¿cómo lo vamos a abordar? Porque por supuesto esto también tiene que ver con un posicionamiento ideológico que no todo el mundo lo tiene, y también eso sucede dentro del aula, o sea, también hubo debates dentro de los estudiantes respecto del uso, ¿no? Entonces, el primer desafío tuvo que ver con esa construcción teórica y después el segundo desafío tuvo que ver con esa construcción didáctica, ¿no? De cómo cómo abordarlo, ¿no? Y bueno, después de cómo abordarlo, trabajar mucho desde el diálogo, ¿no? Y Mm, justamente desde esta idea de cómo se construyen las identidades. Me quedé pensando en esto que lo primero que hubo fue una construcción teórica también, porque es algo muy Sí, nuevo, algo que está claro. sucediendo. O sea, lo están abordando mientras está sucediendo. Eso también me parece que es Ujú. importante traerlo a colación de que hay posturas a favor y en contra, pero esos argumentos se están construyendo. Sí. Que eso también está bueno para pensarlo. Me quedé ahí como, Sí, totalmente. Esto, por ejemplo, no sé, para decirte un ejemplo mucho más lejano, pero por supuesto que es otro foco el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, los docentes de literatura también tuvieron su cuestionamiento cuando aparece el voceo. O sea, cuando aparece el voceo, que también hubo, o sea, posturas a favor, en contra, hubo docentes que fueron echados de las escuelas por utilizar el voceo, digamos. Digamos, también estuvo como ese momento de transición. Por supuesto que era desde el voceo implicaba otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, acá también, digamos, un poco esta dinámica, ¿no? Que se va formando respecto lo del nuevo lenguaje genera inclusivo, ¿no? resistencias también. Y sí, Eso, totalmente. eso también es lo que nos está pasando. Me Sí. gustó esta idea de que lo primero que nombraste fue una experiencia. Yo te quería preguntar alguna idea, alguna sugerencia para ese profe o esa profe que nos está mirando en este momento y dice, yo quiero usar el lenguaje inclusivo en el aula, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debería trabajar en las aulas este tema? Mira, a mí me gusta más que la idea de el usar el lenguaje inclusivo, que claramente todos los docentes tienen derecho, digamos, a usarlo o no, pero a mí me gusta la idea de trabajar sobre prácticas de lectura. Entonces, y que los estudiantes puedan reflexionar sobre esas prácticas de lectura. Y soy partidaria mucho de esto, sobre todo en el docente de prácticas de lenguaje y literatura, de la selección de corpus, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento un caso particular de un material didáctico bueno, que pude elaborar a partir de un nombramiento que tuve en la facultad.
que tiene que ver con esto, fue seleccionar un corpus de notas periodísticas, justamente donde estén referidas a determinadas personas. Entonces, a partir de ese corpus, abordé algunos temas propios de la ESI, pero en donde aparecía el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, en ese corpus de lecturas, vimos cómo se nombraban esas personas, a partir de ese cómo se nombraban diferentes estructuras que utilizamos en la lengua para nombrarlo, desde el uso del lenguaje inclusivo, tal como nosotros lo conocemos en términos de los usos de la X, arroba y la E, y también otros usos, ¿sí? Que tienen que ver con por ejemplo, el hecho de nombrar tanto la forma genérica masculina como la femenina, es decir, poder analizar, o sea, seleccionar corpus y analizar los usos del lenguaje. Yo creo que eso es lo primero para trabajar, sobre todo en los primeros años de la escuela secundaria, ¿no? Para que el estudiante tenga esta visión de que, bueno, la lengua se usa en sentido motivado con determinados fines, para nombrar determinadas personas con determinados motivos. Me parece que eso está bueno. Y a partir de ahí también se plantea entonces plantearles a los estudiantes esta necesidad de, de poder usar, de ser usuarios del poder que tiene la lengua cada vez que la usamos, ¿no? Un poco empoderarse de alguna manera a través del lenguaje. Eso me parece como fundamental. O sea, la selección de corpus, donde se puedan visualizar determinadas estructuras a fin de poder analizarlas, complejizarlas, discutirlas, argumentarlas, porque eso es lo que se genera, o sea, eso es lo que se genera en el aula también, pero desde usos reales y concretos de la lengua. Me parece que eso es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros usamos, y ahí vimos también otras cuestiones de la ESI, ¿no? Como por ejemplo los estereotipos genéricos, por ejemplo, vimos una selección de usos que tienen que ver con el uso del femenino para determinadas profesiones que antes no se utilizaba, entonces fuimos seleccionando corpus y vimos, no sé, empezamos a ver notas, por ejemplo, a pilotas de avión, azafatos, digamos, todo ese tipo de usos que se dan en la prensa y que son bien motivados, bueno, cómo se iban representando y de alguna manera rompiendo esos estereotipos, ¿no? Creo que me parece que esa es una beta importante para trabajar. Me quedé pensando en esto de que pasabas primero por el tema de la escritura y me quedé pensando también en aquellos docentes que desde el ejercicio de su práctica docente, o sea, hablan todo el tiempo con el lenguaje inclusivo. Me quedé pensando en eso, que Sí, también es como que ya lo tienen internalizado. A mí me cuesta un sí, montón, por ejemplo, a mí me cuesta un sí, montón y hay cosas que todavía no tengo ese clic. Y otra de las cosas que me quedé pensando es que muchas veces se pide que no se use el lenguaje inclusivo porque los lectores de pantalla para la accesibilidad todavía no sí, identifican estos símbolos, ¿no? Los de X o arroba, sí, y algunos lugares del lenguaje inclusivo dice, bueno, usen la E. Y hay palabras que no se sí, pueden usar con E, digamos. O sea, que cambia la palabra, por ejemplo, chiques. En vez de sí, decir chicos, decir chiques, sí, que no, que no es lo mismo, no tiene el mismo significado. Me quedé pensando sí. si Y bueno, justamente eso es ahí es donde está el quiz de la cuestión en términos de, del significado y de las formas. Por eso está, digamos, de ahí si querés sería como otra de las dificultades que tiene el uso sostenido, ¿no? Porque, digamos, hay que usarlo, si lo vamos a usar hay que usarlo, digamos, bien, y eso también es difícil porque primero implica un esfuerzo por parte de quien habla permanentemente. Yo, digamos, admiro, por ejemplo, las personas que lo pueden utilizar todo el tiempo sin equivocarse. em,
no sería mi caso, porque a mí también me cuesta mucho, entonces es más complejo. A su vez también hay otras propuestas frente a eso, ¿no? Pero tampoco sería, y ahí está el tema del significado, tampoco es el mismo significado cuando buscamos reemplazos, ¿no? O cuando buscamos otras estrategias. Eso es lo más interesante y también el desafío para abordar. Y bueno, también hay que ver cómo se va resolviendo, ¿no? Pero estamos como en el medio, ahí, en el medio de, de la cuestión. Entonces, a mí no solamente como profe, sino como investigadora, me llama mucho la atención cómo los hablantes igual pueden ir resolviendo, ¿no? A veces intuitivamente y otros ya, ¿no? Con la experiencia y el poder saber. No, me quedé pensando en eso de que es como un debate que no está saldado, que estamos resolviendo y como que No, estamos transitando sí, esto del lenguaje inclusivo y siempre van a aparecer nuevas palabras. Bueno, me sí. dejaste reflexionando con muchas cosas. Y, Bueno. eh, ¿tenés alguna palabra para decirles a aquellos que todavía no se animan al lenguaje inclusivo o tienen resistencias al lenguaje inclusivo? Mira, siempre les digo, la otra vez cerré un taller con eso, que no, o sea, primero que no tengan miedo respecto al uso, em, porque claramente tiene que ver con esto, con un posicionamiento, con un posicionamiento ideológico, pero también con una forma de pensar, ¿no? Y esto de si uno tiene esta intención y esta motivación de nombrar y hacer ver, creo bueno, que hay que usarlo. Esto, no ser temerosos, sino más bien reflexivos. Yo creo que esa y estar abiertos al diálogo y al debate permanente, ¿no? Me parece que y tenemos que aprovechar todo eso justamente para poder generar propuestas que sean creativas en el aula, ¿sí? Pero básicamente eso que estamos justamente en este periodo en el que estamos viendo y de alguna manera intentando justamente no solapar ni dejar a nadie fuera, ¿no? Y me parece que el lenguaje es una de las armas más importantes para eso, para la inclusión justamente. Me encantó ese final, ¿no? Un arma poderosa para la inclusión, ¿no? Qué Sí. importante es. Bueno, muchas gracias María Cecilia por estas reflexiones, Ceci, sobre el tema del lenguaje inclusivo. Creo que nos dejaste reflexionando más de uno y pensando en cómo modificar nuestras clases. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.